En esta clase vamos a continuar con lo que son las distribuciones de probabilidad. La vez pasada habíamos visto la distribución binomial, la cual, digamos, se encargaba de aquellos experimentos en los cuales yo tenía una variable aleatoria que podía tomar solo dos resultados posibles, dos valores posibles, o 1 o 0, verdadero o falso, etc. Vimos que el tipo de procesos que estaban asociados a una distribución binomial se conocía como proceso de Bernoulli, tenía que cumplir una serie de características, de condiciones, digamos, que la probabilidad en cada lanzamiento fuese siempre, o en cada intento, recolección de datos fuese siempre la misma, en el caso de la moneda, por ejemplo, no cargada, eh, que los eventos sean estadísticamente independientes entre sí, es decir, que el quinto lanzamiento de una moneda no dependa de lo que pasó en los anteriores cuatro, etcétera. Vimos también cómo calcular la probabilidad mediante la fórmula binomial, que era esta fórmula que tenía los factoriales, que vimos que no era nada del otro mundo, era simplemente multiplicar así en orden descendiente. Y vimos también que la mayoría de los problemas no presentaban grandes dificultades si uno era capaz de aislar, digamos, los parámetros que van en la fórmula binomial, que son el P, la probabilidad de éxito, el Q, la probabilidad de fracaso, el R, el número de éxitos deseados, y el N, el número total de intentos que yo hago. Vimos que eh, era importante conocer la fórmula para calcularla, pero que todos estos datos están tabulados, entonces uno puede utilizar las mismas tablas que están en el libro, en los apéndices, para realizar los cálculos. Y bueno, vimos algunos ejemplos de cómo utilizando tablas se podían calcular rápidamente las probabilidades binomiales. Y el tema de también sus medidas de tendencia central, lo que es la media, se calculaba a partir de esos parámetros que definen la distribución, y la desviación estándar también. Bien, y habíamos dejado ahí con un par de ejercicios. Ahora vamos a ver otra distribución de probabilidad discreta todavía, ¿sí? Es decir, que la variable aleatoria toma valores enteros. Esta distribución es la llamada distribución de Poisson. Veamos una breve definición. Esta no está tal cual como en el libro, la saqué un poco de otro lado porque la del libro es medio marea un poco, pero en el espíritu sigue este razonamiento, digamos. Que dice, se utiliza para describir eventos descritos mediante una variable aleatoria discreta que toma valores enteros, 0, 1, 2, 3. Sirve para calcular a partir de una frecuencia de ocurrencia media, que en general se conoce, esa frecuencia de ocurrencia media suele ser el dato que se da, ya van a ver, es un parámetro que tiene un nombre con una letra griega. Sirve para calcular a partir de esta frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, algunos ejemplos de situaciones en las cuales yo puedo aplicar la distribución de Poisson para calcular probabilidades son cantidad de autos que llegan a un peaje en un intervalo de 10 minutos, por ejemplo, o puede ser otro intervalo de tiempo. Todo depende del dato que yo tenga, de este dato de ocurrencia media. Supónganse que yo tengo que a un determinado peaje llegan, no sé, 500 autos por día, una cosa así. Bueno, entonces la haré por día y las preguntas que voy a formular respecto a la probabilidad serán por cada día. Así, en 10 minutos, bueno, ¿cuántos autos llegarán? No sé, llegarán 5 autos, 10 autos. También con la distribución de Poisson puedo calcular el tema de la probabilidad asociada a goles anotados o hechos en un partido de fútbol, ¿sí? Porque yo tengo, el partido tiene una duración temporal, y en el partido de fútbol se dan una cierta cantidad de goles, entonces yo puedo calcular qué probabilidad hay de que sucedan tantos goles en un partido.
Luego, solicitudes de llamadas telefónicas que entran a un conmutador en un determinado periodo de tiempo. O también interesante en estos tiempos que corren, la llegada de personas, la cantidad de personas que llegan a un consultorio por unidad de tiempo. Bueno, veamos cómo calcular la probabilidad con una distribución de Poisson. Vamos a llamar con X mayúscula grande, ¿sí?, la variable aleatoria, que dijimos que puede tomar valores enteros. Recuerden que en el caso de la distribución binomial solo podía tomar dos valores, 0, 1 o 1, 2, solo dos. Acá puede tomar cualquier cantidad de valores siempre y cuando sean enteros. Con x pequeña vamos a denotar el valor específico que toma la variable aleatoria, ¿sí? Para fijarlo, yo voy a decir x igual a 3. ¿Qué probabilidad hay de que x sea igual a 3? Cuando digo eso y lo escribo, voy a utilizar la x pequeña, no la grande. Bien, veamos lo que es la fórmula para calcular la probabilidad. Así como estaba la fórmula binomial, que era esa con los factoriales, la fórmula de Poisson tiene esta pinta. Calcula la probabilidad de tener exactamente x minúscula ocurrencias en una distribución de Poisson. P de x va a ser igual a lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial, donde lo único raro que debería haber acá es el lambda este. El lambda es el número medio de ocurrencias por intervalo de tiempo. Como les digo, este por lo general es el dato que les van a dar a la hora de utilizar la probabilidad la distribución de probabilidad de Poisson. Después x, el x es lo que yo me pregunto, digamos, qué probabilidad hay de que haya 3 ocurrencias de algo. Y el e es la base de los logaritmos naturales, el número e que está en la calculadora, lo tienen 2,78, algo así. Bien, veamos un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula para calcular probabilidades. Veamos, cantidad de accidentes en una intersección de calles. ¿Sí? Yo tengo una intersección y la cantidad de accidentes que ocurren, me va a interesar calcular probabilidades relativas a este suceso. Entonces, veamos. Mi dato, en este caso, va a ser que en esa intersección hay 5 accidentes mensuales, es decir, que mi lambda, este parámetro, esta cantidad de ocurrencia media, va a ser igual a 5. Yo tengo 5 accidentes en un mes. Y me puedo calcular la probabilidad de que en un mes, cualquiera, ocurran exactamente ninguno, 1, 2, 3 y 4 accidentes. Bueno, no tengo más que utilizar la fórmula esta. Como ven acá, lo que voy a hacer es P de 0 para el primer caso. Me va a quedar, recuerden que acá lambda es 5. 5 a la 0 por e a la menos 5 sobre 0 factorial. Recuerden que 0 factorial es 1, ojo. Hago esta cuenta y me da 0,00674. Esa es la probabilidad. El resto de los cálculos están hechos todos acá en el libro, en la página 203. En la página 203 tienen los cálculos para 1, 2, etc. ¿Ven? Realizan la cuenta y obtienen, por las dudas, antes de que pregunten, el número e en la calculadora. Suele estar, busquen la tecla del logaritmo natural. Con esto de fondo no se ve. Ahí está. Pero ustedes buscan el logaritmo natural y por ahí está el número e. En mi caso, si ustedes aprietan Shift y el logaritmo natural les pone el e a la x, que ahí uno tiene que especificar el exponente al cual quiere elevar la e. Como a nosotros nos interesa el número e solo, le ponemos 1, si queremos. Ese es el número e, 2,7182. Pueden usarlo, cortarlo, los decimales ahí y usarlo o anotarlo en algún lado. Si no, esta tiene con esta otra función, creo, sí, la misma forma de obtenerlo.
2,71, 82. Se lo anotan porque este lo van a necesitar cuando quieran usar la fórmula de Poisson. Bien. Calculan entonces todas las probabilidades para el distinto número de accidentes. También, de vuelta, así como en el caso de la distribución binomial, estaba tabulado los resultados de las probabilidades, con el caso de la distribución de Poisson también tengo las tablas. Vamos a ir al apéndice para ver cómo trabajar con esas tablas en la página 921 del PDF. Bueno, está al final eso. A ver, 921 y la tabla 4B. Buscamos la tabla 4B. Acá está. Entonces acá 4B, esta es la página, bueno, AT13, no sé, la numeración que tiene el libro ya en la parte de los apéndices. Pero veamos cómo se presenta las tablas de las distribuciones de Poisson. Yo tengo, por un lado, acá en la columna izquierda, tengo valores de X, los valores que va a tomar la variable, perdón, ahí se ve. Acá tengo los valores X, que son los que toma la variable aleatoria. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo de lo que yo esté viendo. Y acá arriba, valores para distintos lambda. En este caso que estaba haciendo yo, mi lambda vale 5. Entonces voy a tener veo que acá lambda va aumentando. Tengo que ir hasta que encuentre un lambda igual a 5. Recuerden que a veces no es tan trivial leer estas tablas. Yo el otro día me perdí un poco con la de la binomial porque tenía la otra hoja en la parte de abajo. Bueno, hay que mirarlas con anticipación un poco las tablas. Ven que ya voy por 4, 5. Acá está. Entonces, para lambda igual a 5 y acá puedo responder las distintas preguntas. A mí me preguntaron para 0, que haya 0, ningún accidente, para lambda igual a 5 es 0,0067, que era el que me había dado utilizando la fórmula. Ahí. Bueno, y si comparo los resultados con los del libro que vimos recién, acá están para un accidente 0,0337, para 2, para 3 y para 4, 0,1755. ¿Recuerdan ese? ¿Ven? Para 4, 0,1755. Entonces pueden utilizar las tablas para ahorrarse el hecho de calcular con la fórmula. Veamos qué otras cosas puedo responder. ¿Qué probabilidad hay de que ocurran 0, 1 o 2 accidentes en un mes? Vean el O, ¿sí? A mí me interesa por la probabilidad de que haya ninguno o 1 o 2. Eso lo voy a obtener sumando la probabilidad de que haya ninguno, de que haya 1 o de que hayan 2. Como estas ya las calculé en el inciso anterior, simplemente las tengo que sumar y me da 0,1247 más o menos. Otra pregunta. ¿La probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes mensuales excede el 65%? Bueno, entonces yo acá lo que puedo hacer, como me preguntan, básicamente la probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes, 4, 5, 6, 7, 8, hasta infinito. Como yo lo que voy a hacer es utilizar digamos, la propiedad de completitud de la probabilidad, que la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Entonces yo lo que voy a hacer es la probabilidad de que haya 0,
1, 2 o 3 accidentes. ¿Cómo? Como recién, sumando la probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3. Eso me da 0,2651. Entonces la probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes va a ser 1 menos todo eso. 1 menos la probabilidad de que haya 3 o menos. Esto es la probabilidad de que haya 3 o menos accidentes. Eso me da 0,73, es decir, el 73%. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es afirmativa. La probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes mensuales excede el 65%, sí, me dio 73%. Son algunas de las cosas que yo puedo responder haciendo cálculos basándome en la distribución de probabilidad de Poisson. Bueno, veamos cómo se construye una distribución de probabilidad de Poisson. Se calcula, o bien se busca en la tabla, como ya vimos, la probabilidad para distintos valores de x. 1, 2, 3, y anotamos los valores de probabilidad asociados. Pero eso sí, ojo, todos con la misma lambda, siempre en la misma columna. No se vayan a correr de columna porque eso ya les cambia el lambda. Y sería otro gráfico. Veamos lo que es la tabla 5.12 del libro. Tabla 5.12. Veamos esta tabla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos... esto está hecho para el ejemplo, déjenme ver... Sí, es para este el que está usando lambda igual a 5. Seguimos con el tema del... Sí, es para el de lambda igual a 5, porque acá reconozco para 4, 17 y 55. Bueno, entonces, si yo quiero obtener como una gráfica de la distribución de probabilidad, lo que voy a hacer es a la variable aleatoria, que en este caso es el número de accidentes que yo tengo en un mes, ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, voy a calcular o obtener a partir de la tabla el valor de la probabilidad. ¿Sí? Para 1, tanto, para 2 accidentes, tanto, 3, tanto, 4, así, hasta 11. Lo hago. Como acá ya es muy pequeña la probabilidad para 11, ven que sumando todo hasta acá me da 0,99486. Es la probabilidad de tener desde 0 hasta 11 accidentes. Entonces, para 12 o más ya no tiene mucho sentido seguir calculando. La tabla misma ya no los voy a poder encontrar esos valores porque son muy pequeños. Entonces, acá yo obtengo la probabilidad perdón, de obtener, de tener 12 o más accidentes. ¿Cómo? Haciendo el truco que hice recién, restándole a 1 la probabilidad conjunta de todo esto, que es 0,99486. Entonces 1 menos 0, esto me da 0,00514. O sea que, como ven, la probabilidad de que ocurran 12 o más accidentes es muy baja. Bueno, una vez que tengo todos estos valores, acá lo que tengo básicamente es mi tabla de valores, como en las funciones, cuando yo tenía la columna de x y la de la y. Esto, las x, lo voy a poner en el eje horizontal y esto en el eje vertical. Y voy a graficar, disculpen un segundo, acá en la figura 5.7 está el gráfico de esta distribución. ¿Sí? Para el distinto número de accidentes, su correspondiente probabilidad. Entonces acá puedo ver que la mayor cantidad de accidentes, el mayor número de accidentes por mes que se da con frecuencia, está entre 4 y 5 accidentes por mes. ¿Sí? Acá veo que la probabilidad de que no ocurra ningún accidente es baja. Y la probabilidad de que ocurran 10, 11 o más accidentes también es baja. Entonces puedo esperar este número que de vuelta está cerca del número promedio de accidentes que yo tenía, que era el lambda. Bien, eso es como graficarlo. Bien, ¿qué más?
Veamos un ejercicio, el ejercicio EA57, el ejercicio de autoevaluación. 57, ¿dónde está? Acá. Veamos este ejercicio. Le dice, dado que lambda es igual a 4,2 para una distribución de Poisson, encuentre probabilidad de que x sea menor o igual que 2, probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 y probabilidad de que x sea exactamente igual a 8. Si yo quiero obtener la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, tengo que sumar la probabilidad de que x sea 0, 1 o 2. ¿Sí? Aplicar la formulita para P de 0, P de 1 y P de 2 o usar la tabla. 4,2 está en la tabla, así que en el lambda. Así que puedo hacerlo ahí, sumar esas tres y ahí voy a obtener esto. Por otro lado, probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. De vuelta, si tengo a mano la tabla, voy a sumar las probabilidades desde 0 hasta 5. Esas las sumo todas. Pero acá como me dice para que x sea mayor o igual que ese valor, yo voy a hacer 1 menos eso que obtuve para obtener esta. Y esta, si la tengo en la tabla, la uso, pero no creo que esté en la tabla, así que para x igual a 8 lo voy a tener que utilizar, que sacar a partir de la fórmula. Aplico la fórmula. ¿Quedó? Aplico acá la fórmula para x igual a 8. Me va a quedar 4,2 a la 8 por e a la menos 4,2 sobre 8 factorial. Algo que no aclaré, pero que está bueno mencionarlo, es que la distribución de Poisson se utiliza para el cálculo, bueno, de todas estas cosas que hemos visto, de cantidad de eventos en un determinado intervalo de tiempo, pero siempre y cuando el número de eventos sea pequeño en el tiempo. Eh, para sucesos raros se suele utilizar esta, por ejemplo, cantidad de, no sé, de cajas defectuosas en un proceso que salen en una hora. No van a ser tantas, van a ser pocas. Ese es algo que se está sobreentendido cuando uno trabaja con Poisson. Bien, veamos que hay una estrecha relación entre la distribución de Poisson y la normal, y la binomial que vimos. La distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. ¿Cuándo voy a poder hacer yo esta aproximación? Cuando n es grande. ¿Sí? Acá me estoy refiriendo al n y al p de la distribución binomial. El n era el número total de intentos. Cuando yo tengo un número total de intentos grandes, como regla general tomen esto, mayor que 20, y p, una probabilidad de ocurrencia de mi éxito, lo que yo defino como éxito, pequeña, ¿sí? Esto es importante, a esto, acá va lo que yo les mencioné recién, de que la probabilidad de éxito de sucesos en la distribución de Poisson es pequeña. Bueno, cuando se da esto, que es pequeña, 0,05, la probabilidad calculada por Poisson se aproxima a la binomial. Es decir, y la media, digamos, este parámetro lambda que yo tenía en la distribución de Poisson, se aproxima a la media de la binomial, que era n por p. Entonces es decir, el número era el número de ocurrencias por cantidad, por intervalo de tiempo, digamos, que estaba considerando. Y acá voy a tener n, que es el número total de eventos, por p, que es una probabilidad pequeña. Entonces esto me va a dar un número pequeño como valor de lambda, lo cual se condice con la idea esta que yo les mencionaba recién de la distribución de Poisson. Entonces, p de x, la probabilidad donde x es el r de la binomial antes, el número de éxitos, se calcula así. Esto básicamente es la fórmula de Poisson que vimos recién
solo que reemplazando lambda por NP. ¿Sí? Entonces en vez de poner acá lambda, yo pongo NP. NP a la X por E a la menos NP sobre X factorial. ¿Sí? Es decir que la distribución de Poisson me sirve para calcular una aproximación de la distribución binomial. Veamos qué puedo responder yo utilizando esta aproximación en un ejercicio, el ejercicio 5.8, acá el que está en autoevaluación, me dice, dada una distribución binomial con n igual 30 ensayos, ¿sí? El n, el número de intentos es 30, mayor que 20, entonces estamos bien con la aproximación, y p igual a 0,04, es menor que 0,05, por lo cual está bien. Use la aproximación de Poisson a la binomial para encontrar la probabilidad de que R sea igual a 25, de que R sea igual a 3 y de que R sea igual a 5, el número de éxitos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, no voy a utilizar digamos, ¿cuál es el sentido de un poco de esto? Es no utilizar la fórmula binomial, que por ahí es medio, con los factoriales, está bien, esto también tiene factorial, pero la otra es como más enredada. Yo acá voy a poder calcular esta probabilidad, una aproximación a lo que sería la probabilidad binomial, utilizando la fórmula de Poisson, a ver si ahí se ve, utilizando la fórmula de Poisson, y en lugar de poner acá el lambda pongo NP, donde n son 30 acá que me dieron y p es 0,04. Entonces hago 30 por 0,04 elevado a la 25 en el primer caso y calculo cuánto me da la probabilidad. Acá está resuelto al final. Veamos ¿ven? Bueno, me da muy pequeña la probabilidad de que R sea igual a 25. Para los R igual a 3 me da esto y para R igual a 5. Acá la gracia está en que si yo hiciera la fórmula binomial para calcular esto, R igual a 3 con estos parámetros n y p, me va a dar un valor más exacto, pero va a ser cercano a esto, ¿sí? Porque esto se aproxima a la binomial. Por eso lo puedo usar como una aproximación. Es otra forma de calcular, digamos. En general, en los ejercicios, lo más probable es que yo les diga de utilizar una distribución u otra, no tanto hacer esta aproximación. Pero bueno, lo vemos acá porque es un tema importante, digamos. Bueno, hasta ahí es todo lo que hay de respecto a la distribución de Poisson. Sí, acá tengo, perdón, acá tengo la comparación en lo que es la fórmula de Poisson para calcularla cuando estoy utilizando la aproximación, lambda tiende a NP, y el planteamiento utilizando la fórmula binomial. Ven que la binomial está llena de factoriales por todos lados y es un poco más enredada, digamos, como fórmula. Acá hay una comparación. En un caso hacen la probabilidad con la distribución de Poisson en la aproximación y el otro con la distribución binomial directamente. Acá con la aproximación obtuvieron 0,0071 y con la binomial el valor exacto 0,0065. Más o menos se aproximan, digamos, tan cercanos esos valores. A eso se refiere con una aproximación. Bueno, eso es todo lo que hay respecto a distribución binomial acá, de Poisson. Después ya arranca con la distribución normal, que es una distribución de probabilidad continua, lo que ya es otro campo, digamos, de lo que hemos estado viendo. Esa la vamos a ver la próxima seguramente. La distribución normal, que es una de las más importantes, como ya sabrán.